Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Mi conversación de hoy es con Yul Yabur, diputado de la Generalidad por Yaracuy, pero creo que él viene de Siria, o del Líbano, tus antecedentes. No, de Siria, mis padres, pero bueno, yo nací aquí. Sí, yo sé. Ahora, en este momento, también es un diputado de Parlasur, ¿no? Así es. ¿Qué ha pasado con Mercosur? ¿Será una realidad eso que dicen los cancilleres de Paraguay y Uruguay, que Venezuela no entrará Bueno, si no cumple con los requisitos? Que no sé cuáles son los requisitos que le están exigiendo. bueno, ¿cuál es la realidad hoy? La realidad es que ha habido un acto que es irregular, ilícito y nulo de fondo y de forma contra Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar se ha tomado una decisión de un grupo, el promovido grupo llamado Grupo de Países Fundadores, que no existe en los documentos estatutarios ni constitutivos del Mercosur, en el protocolo de Ushuaia o en el protocolo de Huero Prieto, y por supuesto entonces han tomado una decisión evaluando ellos mismos la adecuación de Venezuela a lo que significa Mercosur, al protocolo de adhesión de Mercosur, entendiendo que ellos no tienen la potestad de hacerlo, porque bueno, ellos son parte y están violando principios fundamentales dentro de los documentos constitutivos. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? El principio de flexibilidad, el principio de graduabilidad, el principio de equilibrio, el principio del respeto a las asimetrías. Eso está establecido en el protocolo de adhesión. Todos ellos, todos los países integrantes como Estado parte del Mercosur, ninguno de ellos ha cumplido con la adecuación al 100%, ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay. La adhesión y la adecuación al Mercosur contempla tres ámbitos fundamentales. El ámbito normativo, que tiene que ver con toda la normativa legal. Venezuela, de las 2.000 normas establecidas y resoluciones para la adecuación, ha establecido que solo en 112 normas no han cumplido porque coliden con el ordenamiento interno. O sea, cerca del 90% de la adecuación normativa no se ha establecido en relación al Mercosur. Y ninguno ha tenido el 100%, repito. El segundo ámbito es el ámbito de acuerdo complementario económico, el llamado AC-18, que Venezuela en estos días ratificó a través de una misiva de la canciller venezolana la disposición y que ya tenían las condiciones para ir avanzando en el acuerdo de complementario económico. Eso es progresivo que se va implementando. Y en relación a y el tercer ámbito tiene que ver con los acuerdos internacionales donde Venezuela ha venido trabajando y fortaleciendo el tema de los acuerdos internacionales. Hasta ahora ha habido 41 acuerdos internacionales en el marco del Mercosur y el país que más ha cumplido, que ha sido Brasil, en el tema de los acuerdos internacionales, ha dejado de cumplir en por lo menos 5 o 6 acuerdos de los 41 acuerdos. O sea, en resumen, ninguno de los países ha cumplido en el 100%. Venezuela ha avanzado en todo lo que ha significado en los tres ámbitos de la adecuación en relación al Mercosur. Ahora, eso responde a otra realidad y tiene que ver con una realidad política. En primer lugar, se está utilizando a Venezuela y la acción contra Venezuela como una justificación para debilitar al Mercosur. ¿Por qué debilitar hoy a un Mercosur de este tipo? Porque indudablemente que con la suspensión de Venezuela, el Mercosur se debilita, no se fortalece. Eso tenemos que tenerlo en claro. En un bloque regional de este tipo, con la exclusión de Venezuela, todo lo que significa Venezuela en el ámbito económico y en el ámbito político, eso indudablemente que debilita la integración. ¿Cuál es la consecuencia? De los pueblos. La consecuencia es que se va a ir debilitando porque hoy se ¿Cuál es la pretende, consecuencia que se debilite? Hoy se pretende, que eso tiene un objetivo primero. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que indudablemente se busca que esa instancia regional vuelva a ser lo que fue inicialmente, lo que se constituyó inicialmente, en lo que se constituyó y que era el Mercosur inicialmente, una instancia
que permitía el intercambio meramente comercial, que favorecía meramente a las transnacionales y a las multinacionales que tienen allí sus representaciones. Y hoy los gobiernos que responden a esa línea, que tiene que ver con gobiernos de derecha que son en muchos de sus casos empleados de las transnacionales y las corporaciones, han sido financiados por esas transnacionales y multinacionales que responden al sistema imperialista de la región. Pretenden que el Mercosur excluya todo lo que ha sido el acento que ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas, el acento en lo social, porque el Mercosur dejó de ser en la última década un instrumento meramente para el intercambio comercial y se convirtió en una instancia de integración que no solamente tiene que ver con lo comercial y lo económico, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo cultural, y en eso se convirtió Mercosur. Ahora, a esos gobiernos, Carlos, no les interesa tener a un Mercosur para la integración, sino una instancia para intercambio comercial que favorezca al gran capital internacional. Vamos a un receso, a ver si Yabur me deja hablar. Y regresamos. Estás viendo Regiones. Ahora, todo proceso tiene una causa ante emitir una sentencia. ¿Qué es lo que le reclaman a Venezuela? ¿Cuál es la causal del juicio a Venezuela? Mira, nosotros dijimos que había vicios de nulidad de fondo y de forma. Explicamos lo que son de fondo, que tiene que ver con la adecuación normativa. Los de forma es que ellos se reunieron en el mes de septiembre y establecieron un periodo de 30 días evaluando que, bueno, Venezuela no ha cumplido con el 100% de la adecuación normativa. ¿Pero qué es lo que no ha cumplido? ¿Cuál es lo vital? Lo vital, el 100% de la adecuación normativa, que tiene que ver con el tema arancelario, que tiene que ver con la implementación de las técnicas comerciales para el intercambio comercial. Ellos dicen que Venezuela en estos años no ha logrado implementar al 100% todo lo que significa las técnicas que permitan indudablemente entonces... Ahora, ¿es un foro político o un foro económico? No, el Mercosur es un escenario de integración. Hasta ahora era un escenario de integración. El Mercosur nace como un bloque económico. Hoy, indudablemente, que se ha golpeado esa integración porque se trata de debilitar, repito, todos los ámbitos que son inherentes a una integración, que no es solamente en lo económico, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo político. Y al golpear a un Estado parte como Venezuela, debilitan entonces una instancia regional de ese tipo. No están hablando que Venezuela no cumple con normas democráticas, por un modelo que no es aceptado en la mayoría de la gente. Bueno, fíjate, Mercosur. Venezuela, que es un país que ha tenido más elecciones que todos esos países juntos en estos años, Venezuela, que tiene una figura que tiene que ver con lo del referéndum, que todos ellos exigen que Venezuela la aplique, pero ellos ninguno de ellos aplica eso en Venezuela. Venezuela, que tenemos un gobierno electo por un pueblo y estados parte donde sus gobiernos son producto de golpes de Estado, como Brasil, un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, que por cierto, acusada de corrupción, y ahora los que dieron el golpe están siendo juzgados y acusados por el Tribunal Supremo de Brasil, como el presidente del Senado. Desconocieron una decisión de la Corte. Como el Tribunal Supremo. Están como aquí, ¿eh? Sí, como el Tribunal Supremo, sí, bueno, son situaciones diferentes. Como el Tribunal Supremo de Brasil, donde esos senadores y diputados están ampliamente ligados y ha sido probado a actos de corrupción. En un presidente como el de Paraguay, con acusaciones de corrupción, de narcotráfico, producto de un proceso, de un golpe de Estado que se dio contra el presidente Lugo y que después se fue a elecciones para elegir a este presidente de Paraguay. Bueno, gobiernos como esos entonces quieren estigmatizar y quieren crear la matriz de que en Venezuela no hay democracia, de que en Venezuela los derechos humanos no son respetados. Todo ello, ¿qué implica? Justificaciones para que en el ámbito internacional se agreda a Venezuela, porque Venezuela hoy representa
un bastión fundamental de todo lo que ha sido la articulación latinoamericana y caribeña y la cohesión en estos últimos años. Y eso indudablemente se busca desarticular porque en las políticas que hoy aplica el imperialismo, y eso hay que decirlo de manera muy objetiva, hay un reflujo en los procesos progresistas en América Latina. Hoy América Latina vive un reflujo de esos procesos progresistas y por supuesto el imperialismo busca recobrar su hegemonía en el continente, recobrarla y fortalecerla. Y Venezuela juega en el ámbito internacional un papel fundamental en todo lo que significa la articulación de esos instrumentos de integración. Ustedes están participando, aquí veo que el Partido Comunista de Venezuela dice que está pidiendo la participación en las empresas del Estado. Es que no hay gente de ustedes en esas empresas. No, nosotros no estamos participando. Esto lo publica el Correo del Orinoco. Sí, nosotros no estamos planteando participación en las empresas del Estado. Nosotros estamos Correo del Orinoco, que es un periódico no muy, más bien hacia la causa. Sí, nosotros hemos fijado posición en torno de todo lo que ha significado la recuperación y la nacionalización de las empresas estatales, ahora estatales por supuesto, y se ha creado un gran movimiento, que es un movimiento nacional por la defensa y la transformación de las empresas estatales. Entonces, allí ha habido, por supuesto, un conjunto de elementos y de propuestas que tienen que ver con la defensa y con la transformación de estas empresas, que tiene que ver con el modelo de gestión. Tú hablabas de corrupción y aquí se habla de mucha corrupción en las empresas del Estado. ¿Tú qué sabes de eso? No, indudablemente que existe corrupción en algunas de las empresas del Estado donde nosotros hemos denunciado. Incluso en PDVSA, creo que el propio Maduro ha dicho que en PDVSA hay corrupción. Donde nosotros hemos denunciado, donde el movimiento por la defensa y la transformación de las empresas estatales lo ha denunciado el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que es un movimiento nacional que agrupa trabajadores y trabajadoras de todo el país. Y que no solamente estamos denunciando el tema de la corrupción, el tema de la burocracia, el tema de lo que significa la vulneración de los derechos laborales. También, indudablemente, hay propuestas que se han ido impulsando, como el modelo de cogestión de esas empresas, cómo deben estar dirigidas, de administración múltiple, que tiene que ver con la representación, no solamente una representación que se determina o que sea designada por los aparatos burocráticos del Estado burgués que hoy existe en Venezuela, sino que una dirección múltiple que sea designada por los trabajadores, por un consejo de trabajadores, por la comunidad, por los consejos productivos. Tiene que ver con todos estos elementos. Estado burgués, entonces Maduro es presidente del Estado burgués. En Venezuela hay un Estado burgués, por supuesto, con instituciones burocráticas que aún indudablemente mantienen el carácter burgués. El caso de PDVSA, por ejemplo, ¿qué piensas tú? ¿También entra en esas solicitudes de ustedes? Es parte de esa estructura y por supuesto haya habido señalamientos y nosotros partimos de un principio fundamental en el Partido Comunista de Venezuela. Frente a cualquier denuncia, frente a cualquier señalamiento, por supuesto tiene que haber investigación y nadie está sujeto a no ser investigado. Quien sea el cargo que ocupe, en la posición que esté, todos quienes ejerzamos de una u otra manera algún tipo de función pública estamos sujetos a investigaciones frente a cualquier denuncia. Bueno. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Yabur, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí en esta misma hora.